Los que estén fuera de la sala, por favor que entren si quieren salvar sus miserables vidas. Gracias. Tranquilos, a mí no me dolerá. Puedo poner sus manos en el fuego, aquí así va a ser. Bien. La persona que está atrás de mí es totalmente inocente, no es cómplice de todas las melonadas que a mí se me ocurren, como podéis imaginar. Bien, ¿preparados? Bien, tenemos aquí atrás el insigne, el alabado, nunca bien ponderado Jesús Fantova, compañero de la Agrupación Astronómica de Huesca, presidente del Grupo Astromonegros, y si será buena persona que todavía me habla. Bien, el título de la conferencia a la que viene es El meteorito de Sena o Villanueva de Sigena, el antes y el después de la ciencia de los meteoritos. Un segundo, por favor. Oh. El gato escaldado del agua fría huye. Perdona, Jesús, no es que no me fíe de ti, pero es que son meteoritos. Y ahora, cuando quieras, a por ellos. Buenas tardes, muchas gracias. Como ha dicho Josu, soy miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca y soy miembro responsable de Astromonegros. Desde nuestro grupo de Astromonegros siempre hemos tenido el objetivo de poner en valor o dar a conocer todo aquello que ha acontecido relacionado con la astronomía en nuestra comarca. Y un fenómeno, un evento, mejor dicho, que ocurrió ayer sobre las 12:30, hace 250 años, pues lo hemos querido siempre resaltar. Ya hemos hecho varias charlas, hemos hecho algunas actividades con chavales y en este año, en el 250 aniversario, pues queríamos seguir manifestando y reivindicando también que estos eventos, pues, la gente los conozca. Dar las gracias a la Agrupación Astronómica de Huesca. No sé si voy a estar al nivel de los ponentes de esta mañana, los que me siguen. Yo soy un aficionado a la astronomía y evidentemente pues no estoy hecho a muchos campos que a lo mejor el nivel de quórum que tenemos aquí pues igual no puedo llegar, pero intentaré explicarlo de la forma más modesta posible, pero considero que es un evento lo suficientemente importante y que se debe conocer. Bueno, la Tierra ha recibido a lo largo de la existencia impactos de meteoritos, particularmente en dos épocas: el bombardeo intenso tardío, hace 3.800 a 4.100 millones de años, y hace 65 millones de años. Y siguen cayendo meteoritos, según un estudio de la Universidad de Manchester, publicado en 1920 en la revista Geológica, caen al año aproximadamente, este estudio lo realizaron en la Antártida, unos 17.000 al año. Han sido fenómenos curiosos para el ser humano y desde el principio de la historia. Es decir, estos fenómenos siempre le ha llamado la atención al ser humano. Y como tal fenómeno, y curioso, desde el principio buscó su mecánica de funcionamiento.
Le costó muchos años, miles de años, de encontrarla. ¿Cómo se han interpretado los meteoritos a lo largo de la historia? Tenemos dos periodos, desde la prehistoria hasta finales del siglo XVIII, donde en este periodo se interpretan estos fenómenos como míticos, prodigiosos, divinos, sobrenaturales, y consideran que es un fenómeno terrestre asociado a la meteorología, por aquello de la similitud del rayo con la luminosidad y el trueno con el sonido. A partir de finales del siglo XVIII, más o menos en 1789, es cuando se inicia lo que podríamos llamar el periodo científico. Y en este periodo es cuando se descubre que los meteoritos son fenómenos del espacio exterior. Los meteoritos en la prehistoria, esas bolas de fuego, eran considerados mensajeros divinos y sobrenaturales. Para los sumerios e hititas era un elemento sagrado, pues como provenía del cielo, lugar donde supuestamente habitaban sus dioses, pues ya al hierro le llamaban fuego del cielo. El hierro sabemos que se utilizó por muchas culturas y tribus en la antigüedad, sin haber desarrollado la metalurgia. Los egipcios, elaboraban joyas y otros útiles domésticos, y al hierro le denominaban trueno del cielo. La documentación en esa época fue y es muy escasa. Un ejemplo de las joyas que elaboraban los egipcios, o la daga de Tutankamón, y las pocas referencias, digamos, escritas tampoco podríamos decir, sino plasmadas en las cerámicas de los sumerios, es que recoge un impacto, el impacto de Kefofes, que supuestamente fue el de un meteorito. Los meteoritos en la Edad Antigua surgen las primeras teorías sobre este fenómeno, particularmente en la Grecia clásica. Lo consideran un fenómeno terrestre, se asocia a fenómenos meteorológicos por lo que he dicho anteriormente, a los rayos y a los truenos, por la similitud de esos elementos, y la creencia que ha quedado fijada en distintos idiomas, en alemán, en inglés, en francés y en castellano, piedra de rayo. Las primeras hipótesis surgen con Aristóteles, Séneca y Plino, el Viejo. Los primeros que teorizar... fueron los primeros en teorizar sobre este fenómeno. Intuían que era un fenómeno celeste porque las piedras viajaban a gran velocidad por la atmósfera. En la Grecia mitológica los consideraban como peleas entre dioses, y lo que sí, siempre consideraron que era un fenómeno terrestre. Y para estos era un fenómeno meteorológico más. Pero hubo clásicos de la filosofía griega, como Anaxágoras, que ya empieza a hacer unos planteamientos distintos. Los astros están hechos de tierra y piedras, de los mismos elementos vulgares que en el mundo de aquí abajo. Y sostiene que todas las cosas vivas se derivan de ciertos omnipresentes o semilla de la vida, y que la vida en la Tierra ha sido sembrada desde el espacio. No se equivocó mucho. Y el Sol consideraba que era una piedra ardiente.
Posteriormente, Diógenes de Apolonia, como estudioso sobre todo de la caída del meteorito de Potamos, teoriza más allá. Dice, junto a los astros visibles giran piedras oscuras a las que no vemos y por eso no les ponemos nombres. Estas a veces caen en la Tierra, se inflaman al caer y luego se apagan. 2000 años y pico más tarde le pusimos a un tipo de acóntritas en honor a Diógenes, a las diogenitas, en honor a Diógenes, porque no se equivocaba que los elementos estos eran del espacio exterior. En la Edad Media, desde el 476 al 1453, hay un ocaso científico, como en tantas otras materias. En este periodo, el mundo occidental particularmente vino a la oscuridad científica bajo la influencia del cristianismo, y estos fenómenos se asocian a prodigios, milagros y malos presagios. Más se relacionaban mucho con determinados acontecimientos históricos entre reyes, disputa de tronos, guerras, etc. Como luego veremos. Pero en esta época ya se inicia la primera documentación escrita de algunas caídas de meteoritos. Y estos datos particularmente están en manos de la Iglesia. Y es más, hasta finales del siglo XVIII los meteoritos se debían entregar a la Iglesia, al cura. La primera caída o el primer registro de la historia es el de Nogata, en Fukuoka, Japón, el 19 de mayo de 1861. Pero esta primera caída registrada no se registra hasta finales del siglo pasado, porque este meteorito está en un convento, en un convento budista en Japón, y fue a finales del siglo, sobre el año 97, que un científico japonés se dio cuenta que esa piedra era singular y empezó a investigar, y al final se dio que era un meteorito. Esta piedra había estado todos estos años siendo venerada por japoneses. En las crónicas burgueses, sobre todo en los anales, se inicia ya a recoger determinadas caídas o una documentación escrita de estos eventos. Y en la Edad Moderna podemos distinguir tres etapas. La primera etapa, que iría desde el 1453 al 1700, era muy semejante a la Edad Media. Predominaba el fenómeno de sobrenatural y divino. En esta época, evidentemente, es cuando se inicia la documentación escrita o se recogen los primeros documentos escritos. Y en la segunda etapa, desde el 1700 al 1770, ya se empieza a buscar respuestas, porque había determinados fenómenos que no eran comprensibles como fenómenos meteorológicos que los consideraban. Siguen pensando que es un fenómeno atmosférico y un negacionismo, sobre todo, total a los primeros planteamientos que contradecían esta teoría. En la tercera etapa, a partir del 1779 hasta la actualidad, es cuando se implantan las nuevas tesis de que los meteoritos son del espacio exterior. Este es el primer meteorito que se consideraba registrado hasta que fue descubierto el de Nogata, es el de Essenheim. Como antes he dicho, aquí hay un presagio, bueno, está documentado. Aquí Maximiliano I de Austria
estaba precisamente en ese intentando conquistar el terreno que Luis XIII o Francia les había arrebatado. Justamente cuando Maximiliano I de Austria estaba en esta ciudad, cae este meteorito y estuvo muy relacionado con la victoria de Maximiliano I con relación a los franceses. Y este meteorito estuvo venerado más de 200 años en una iglesia de Ezequiel. Incluso Alberto Durero, pintor, estaba ahí en esa época pintando una basílica, los cuadros de una basílica, y recogió este evento, pero no lo puso delante en la parte la parte visible del cuadro, sino que lo puso en la parte inferior. Y aquí hay una documentación escrita bastante extensa. Se hace presente ya y se documenta el evento escrito. Este es un meteorito que cae en España, concretamente en Tarrasa. Es el séptimo que se cataloga por escrito, o mejor dicho, se recoge por escrito a nivel mundial, según algunos estudiosos, y cayó el 25 de diciembre de 1704 a las 17 horas, el día de Navidad. Aquí ocurre un poco parecido a lo de SG. También estaba la disputa entre la Casa de Austria y los Borbones. Y también se relaciona este acontecimiento, dependiendo de qué bando, lo relacionan con el éxito o el fracaso de la posición del trono. Pero hay numerosos relatos de observadores que están y se recogen por escrito. Y eso ha permitido y ha ayudado a estudios científicos, que es el caso, por ejemplo, en poder saber la dirección, poder acotar dónde había caído, etc. Es decir, que a partir de esos momentos que hay recogidos muchos relatos escritos, los ha podido aprovechar la ciencia para posteriormente hacer trabajos científicos. En la segunda etapa de la Edad Moderna, la sociedad ya empieza a exigir que estos fenómenos tienen que tener una explicación más, tienen que tener otra explicación. Y, por tanto, la sociedad ya exige a la comunidad científica una respuesta más clara a estos fenómenos. Porque era difícil de explicar que en días soleados y despejados se producían fenómenos semejantes a las tormentas. La Academia de Ciencias de Francia ya se ve obligada, que era la institución científica en aquellos momentos referente de toda Europa, se ve obligada a empezar a estudiar en serio estos fenómenos. Para ello, van a estudiar 3 caídas de meteoritos en Francia, Le Cotanche, Lucie y Sur-de-la-Lys, con datos recogidos del abad Bachelet. Se forma una comisión científica y encabezada por Antoine Lavoisier. La conclusión de la comisión: tras realizar el análisis químico de las rocas, se encuentran que contenían pirita. Esta aleación en las rocas terrestres no se encontraba. Pero siguen interpretando erróneamente que la fósfora, cuando se produce la ablación
por abrasamiento del meteorito, cuando entra en la atmósfera, la siguen interpretando como que es causa del rayo, del impacto. Por tanto, sigue siendo aún la piedra del rayo. Las tesis que prevalecían en aquellos momentos, Williams, que los meteoritos podrían haber venido de la reentrada de cometas en la atmósfera. Lavoisier, que las rocas meteóricas se forman en el rayo durante las tormentas. Y esas eran las teorías. Y Osculier aún era más explícito, que el cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras. Y había otras corrientes que ya empezaban a interpretar lo que, nuevas ideas sobre estos fenómenos, que las piedras y los trozos de metal que caían del cielo eran objetos expulsados del Sol o por los vulcanismos lunares. Se suceden nuevas caídas, como el de Borbatón, y nuevos hallazgos, como el de Campocielo. En aquellos momentos, el meteorito de Campocielo se pensaba que era una mina de hierro y varias expediciones, fue en el 1500 y pico, ya fue Hernán de Mesías, a esa zona a experimentar, a ver ese tipo de hierros que se encontraban allí, que habían encontrado, que se habían dado cuenta los conquistadores españoles que llevaban los nativos, y que ese hierro, que era prácticamente acero puro, que donde lo podían encontrar, ¿no? Hicieron una primera expedición, como digo, en el siglo XVI, y en el siglo sale otra nueva expedición que encabeza Rubén Miguel de Celis, y recoge y hace una recopilación documentada y recoge una serie de fragmentos que luego sirvieron mucho para la ciencia. Estos sucesos sobrepasan a los académicos y a los políticos, porque cada día había más sucesos y cada día había unas explicaciones que no cambiaban de las teorías que estaban implantadas. Muchas preguntas y, por tanto, había muy pocas respuestas. En España acontece un suceso en esa época que va a influir en la nueva interpretación y estudio de la ciencia de los meteoritos. Muy señor mío, en noviembre último se habló en esta capital, se refiere a Zaragoza, de un suceso acaecido el 17 del referido mes en la Huerta de Sena, lugar del territorio de Sigena. Es el meteorito de que estamos hablando hoy. El cambio de actitud en los poderes fácticos, particularmente los poderes políticos y la Iglesia, favoreció en un cambio muy sustancial de cara a la interpretación de los meteoritos. En aquellos momentos, en Aragón, el representante del Estado era el capitán general del reino, y este señor se llamaba Antonio Manso. De él no tenemos imágenes, no he podido encontrar imágenes, pero sí sé que, o sí hay datos, que murió en el incendio del Coliseo de Zaragoza en el 1778 evacuando gentes. Era un ilustre militar, muy ilustrado, influido por la Ilustración. Carlos III fue un rey que para la ciencia fue un gran amante, particularmente en España, y Manuel de Roda y Arrieta, que era ministro aragonés de Carlos III, también influyó en este evento de forma considerable.
y Antonio Pano, que era el prior de Sena, que fue el que, como luego veremos, recogió el meteorito. Es decir, el cambio de actitud que habían tenido hasta esos momentos, que era casi ocultar estos fenómenos, aquí se intenta buscar una respuesta de por qué ocurre. Da una orden estricta de recopilar la máxima información del evento y ocupar la piedra. El Antonio Manso, capitán del Reino de Aragón, manda una carta al alcalde de Sigena, que era a la vez alcalde también dentro del territorio y juez, y le dan las órdenes estrictas de que se recoja la máxima información, se ocupe la piedra, porque consideran que no parece notar con indiferencia este fenómeno. No sé si lo veréis arriba, porque ese fenómeno pues, no era indiferente. Y intentan recoger toda la documentación máxima posible. Y una vez recopilada, analizan esa documentación y el acontecimiento y dicen, dejo a los... Dejo a los sabios, en la parte posterior, dejo a los sabios que discurran sobre este fenómeno. La caída del meteorito se produce el 17 de noviembre de 1973, la hora a las 12:30 del día, lugar de la caída, la pieza mayor de mayor tamaño en el campo de Francisco González, y 2 pedacitos más, uno en el huerto del monasterio de Sigena, que lo recoge Manuel Lacasa, que era el criado que les hacía las actividades a las monjas, y otro pedacito por muchachos sin una ubicación concreta, ni tenemos referencia del nombre de los muchachos. Las características del meteorito es una cóndrita H4, peso inicial 9 libras y 1 onza, es decir, 3 kilos y 180 gramos. Luego explicaré lo de los kilos, porque hay un error, bueno, hay una interpretación mal hecha, que incluso perdura a un museo de ciencias. La forma ovada, irregular, y mantiene aún la parte de la costra negra, vidriosa y frágil, con olor a azufre. Y comentan los mismos testigos que lo recogen y ven caer que como que le faltará una parte recién separada del meteorito, que posiblemente sea la parte que cuando revienta pues, fueran numerosos los fragmentos que se fragmentaran. La composición es 22% hierro y níquel y el 78% rocas. El meteorito en sí es muy ordinario. Las cóndritas son pues, las más comunes y representan el 86% de los meteoritos que caen en la Tierra. Por tanto, no tiene una relevancia grande porque no es de gran tamaño, tampoco de mucho peso. Aunque sí, como hemos visto en las charlas de esta mañana, que son interesantes por la información que nos aportan desde la formación del sistema solar a la vida, etc. ¿Pero qué tiene de especial el meteorito de Sena o Villanueva de Sigena? Está muy bien documentado, aunque le falte el rigor científico que le haríamos hoy o que se daría hoy. Es el primer meteorito que se estudia y se clasifica en la ciencia en España y uno de los primeros del mundo. Es uno de los primeros a nivel mundial que se practica un análisis químico. Si no recuerdo mal, el cuarto.
tercero o cuarto, ahora no dudo un poco. Inaugura una de las mejores colecciones del mundo de los meteoritos en el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y se hace la primera publicación científica editada sobre meteoritos, que es el libro, el pequeño librito que editó, que hizo Luis Pros con el análisis del meteorito. Por tanto, va a contribuir a los nuevos conceptos y ordenamientos de la ciencia de los meteoritos. La documentación, el archivo, está en el Museo de Ciencias de Madrid. Lo catalogó María Ángeles Calatayud en 1959. Tiene la etiqueta del análisis que hizo Pros. Lo que hablaba antes del peso, aquí pone 4 kilos 178 gramos, y es porque la traducción de las libras de Huesca con las de Madrid no tienen nada que ver. Una libra de Huesca pesa 351 gramos y una libra de Madrid pesa 460 gramos. Entonces, por eso el meteorito, según los pesos que ponen en el Museo de Ciencias, pesaba 4 kilos y en realidad era 3 kilos 180 gramos. La pieza mayor se encuentra en el Museo de Ciencias, bueno, ahora en Huesca. Ahora pesa unos 800, casi ya no llega. Se ha perdido mucho meteorito. Y hay pedidas a distintos museos, como era costumbre y norma en aquellos momentos. Se cedían entre museos y se intercambiaban. El testimonio recogido en este documento se compone de 82 folios. Hay como 19 testigos ante notario que aportan la información de cómo había y cómo habían vivido el evento. O sea, que está muy bien recogido. Eso nos ha permitido saber la hora de caída, las 12:30, la trayectoria de la caída, noroeste-suroeste, los puntos de aterrizaje tanto de la pieza mayor como de la más pequeña, y el punto de aterrizaje es de la pieza mayor. En estos momentos, Antonio Cabero es un profesor de física que se ha jubilado recientemente y ha hecho un estudio, y como finca o parcela que se cree que es donde pudo caer es este punto, porque la documentación de registro de la propiedad anteriores a la guerra se destruyeron todos en la guerra. Entonces nos hemos tenido que basar en la documentación, las primeras reconstrucción del registro de la propiedad después de la guerra y por comentarios de los más mayores. Y como candidata posiblemente sea esta parcela. Estamos intentando buscar también documentación en la iglesia, porque tienen bastante documentación, y yo pienso que hasta en Sena habrá alguna vivienda o alguna casa que tendrá aún algún resto o algún trozo de meteorito, porque en la casa de la abadía, como recuerdo, está también documentado, se recoge que algunos se llevaron algunos pedacitos como recuerdo. El cura, muy hábil, vio que aquel fenómeno era no era normal, no era común, y enseguida intentó guardar el meteorito en la abadía.
La onda expansiva es de en torno a un radio de 22 kilómetros, está recogida y llega prácticamente los sonidos a Binéfar, a Alfarta, Castejón de Monegro, La Naja. Son localidades. La morfología del meteorito también se puede describir primero en el propio documento y luego posteriormente con lo que se recoge en el análisis de Luis Pros, que hace también una descripción del meteorito completa. El peso es, como he dicho anteriormente, también se recoge se ve claramente, y es lo que hablaba anteriormente, que había que contar con las libras que se pesó en la abadía en aquellos momentos. Porque el primer peso que se recoge en el documento es el que se hace en la abadía. El ángulo de aterrizaje era muy bajo, incluso podría ser menos de 20 grados, o sea, prácticamente por el testimonio de uno de dos testigos, es que prácticamente les pasa en horizontal. Es decir, que la caída era con un ángulo de aterrizaje muy, muy bajo. La velocidad también muy lenta, pero incluso cuando cae y rebota, intentan aullar con la azada a ver si se encontraba en esa parte que consideraban que se había astillado, no la encuentran, o sea que la velocidad era muy lenta. El evento se recoge en numerosas obras, entre ellas en astronomía popular, La Tierra y el Cielo, de Camilo Flammarion. Inaugura la exposición en 1774 del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, y acontecimientos que contribuyen en la ciencia del mundo de los meteoritos en la edad contemporánea. Uno de los primeros acontecimientos que van a contribuir radicalmente a la nueva interpretación del mundo de los meteoritos es la publicación de la obra de Crani sobre el origen de las masas de hierro encontradas por Pallás y otros similares a ella, y sobre algunos fenómenos naturales con ellos relacionados. La publicación de Hobart de los 3 meteoritos que anteriormente he nombrado, más otro inglés, otra caída inglesa, de 3 franceses, el análisis químico. También experimentos y observaciones sobre ciertas sustancias pétreas y metálicas en diferentes épocas que se dice que cayeron sobre la Tierra también en varios tipos de hierro nativos. La caída o la gran lluvia del eclipse de meteoritos, la publicación de Luis Pros tanto del análisis del meteorito de Sena como el de Campocielo, que fue de los primeros análisis que se hicieron, el de Campocielo. La obra de Crani, Simón Pallás le había comunicado Simón Pallás estaba en aquellos momentos en Bolsón haciendo un inventario para la Universidad de San Petersburgo de plantas y árboles. Tenía relación, se encontró con unos ingenieros, un tal Jacob, que habían encontrado, y le comentaron que habían encontrado una piedra o una roca muy singular. Pallás la fue a ver y Pallás a la vez se lo transmitió a Clandy. Y
a partir del estudio de esa piedra, empezó a sacar las conclusiones Clany. En honor a que esa aportación que le hizo Simón Pallás a Clany, también se ha puesto el nombre de la payasita. Y Clany y el origen de los meteoritos. Bueno, decir también que Clany no era licenciado en Derecho. Su padre no le permitió hacer la carrera de físicas que quería hacer. Su padre era abogado y entonces, cuando murió su padre, autodidactamente empezó a desarrollar la formación de físicas y químicas. Es decir, que no era licenciado en físicas, que en algunos documentos viene como físico o como que había estudiado físicas y no es así. Lo primero que hace Clany es todo en aquellos momentos que había escrito y documentado en las bibliotecas de San Petersburgo, de Inglaterra, Francia, intenta recopilar y estudiar todo lo que había publicado. Y como saca una primera conclusión, que como eventos similares y que han acontecido separados en el tiempo y el espacio geográfico tienen características comunes. La nueva teoría de Clany también se apoya su tesis y la fundamenta en un trabajo que había hecho Christopher Lichtenberg sobre el origen de las estrellas fugaces. Lichtenberg ya dice que son cuerpos que proceden del espacio y cuando estos entraban en la atmósfera a gran velocidad se produce la estrella fugaz. Clany propone que los meteoritos empieza a proponer que provienen del espacio exterior. Fue tratado de iluso, particularmente por la Academia de Ciencias de Francia, de ignorante incluso. Hay documentos que escriben otros físicos y otros químicos también, que escriben contradiciendo los planteamientos de Clany, y se le trata de todo. Otros documentos que aportan también al nuevo concepto o nueva interpretación del mundo de los meteoritos es las publicaciones que ya anteriormente he hablado en algún momento. Es la obra de Howard con los análisis de los meteoritos, particularmente en Francia y varios en Inglaterra, y luego Luis Prost, el de Campo Cielo y el de Sena-Sigena. Estos documentos van a ser una aportación muy importante, como luego veremos, porque yo creo que fue uno de los elementos. El análisis químico de los meteoritos fue el que hiciera cambiar la actitud o la interpretación del mundo de los meteoritos, o uno de los elementos más importantes. Otra reafirmación a las posturas de Clany: en aquellos momentos los astrónomos estaban buscando un planeta en el espacio vacío entre Marte y Júpiter, porque allí no se cumplía la regla de Titius-Bode. Faltaba un planeta perdido. Herschel, en el 1781, había descubierto Urano. Luego se seguía cumpliendo la regla, pero en ese espacio entre Júpiter y Marte, pues no se cumplía. Bianchi, en el 1801, descubre el planeta Ceres. Supuestamente él lo consideraba planeta. Luego sabemos que no es, que es un asteroide. Y otros astrónomos encuentran otra serie de cuerpos semejantes a Ceres. Luego eso
acabó siendo el cinturón de asteroides, que es donde la mayor parte de los meteoritos que vienen. La gran lluvia de Legris se produce el 26 de abril de 1803, y el contexto histórico con el que se desarrolla este evento de Legris es que la Academia de Francia y su Consejo sigue con su negacionismo sobre el origen de los meteoritos o las nuevas posturas sobre el origen de los meteoritos, pero rotundo, pero se empiezan a preocupar por los resultados de los análisis químicos que habían desarrollado tanto Ross como Howard, porque aleaciones de estas rocas, con los análisis, el tipo de aleaciones que encontraban en estas rocas, no las encontraba en ninguna roca terrestre. Hasta tal punto que el impacto de Legris pues, impactó enormemente en la sociedad y, por tanto, en el Consejo de Estado. Se reúne el Consejo de Estado y hasta tal punto que decreta, se ha estudiado por decreto el fenómeno de Legris y se lo hace hacer a la Academia de Ciencias de París. En la Academia de Ciencias de París no mandan al más experto, ni al más, sino que mandan a un recién licenciado como es Baptiste Biot, un estudioso de la caída de Legris de 29 años. Biot recoge todos los testimonios de los lugareños, recoge más de 3.000 fragmentos, 37 kilos de material y hace un estudio muy extenso, exhaustivo, con cartografía y documentado y editado por en la Academia de Ciencias, del Departamento en la Academia de Ciencias de París. No, del Instituto Latino, perdón. Las conclusiones de Biot y el reconocimiento de la Academia. Dice, bueno, los meteoritos que recogió Biot en Legris eran, una vez más, muy parecidos a los que habían recogido, a los que se habían recogido en los últimos años en todo el mundo. Es decir, aquí ya tienen que reconocer que el planteamiento que hacía Clany no era desencaminado. Prost le llega información también del trabajo que había desarrollado, o la documentación que había recogido Michel Rubén de Celis. Era un militar español, asturiano, que formó expedición a Argentina a estudiar la zona de Campocielo porque consideraban que era una mina. Llegan allí, ven que no es una mina, pero él hace un exhaustivo trabajo y recoge fragmentos que luego posteriormente se publicarán en Inglaterra. En Inglaterra. Se recoge distintos trozos, se cartografía también la zona y es publicado en Inglaterra. El análisis de Louis Prost del meteorito de Campocielo también es publicado en esas fechas, en 1802, fue de los primeros que se publicó. Y Prost fue el primero en descubrir que los meteoritos metálicos contenían níquel, precisamente en este análisis. Con lo cual, esto fue que el descubrimiento del níquel en los meteoritos metálicos se debe a Louis Prost. El análisis químico del meteorito de Sigena lo hace en 1804, 2 años después. En la primera parte de la obra es una obrita, para leerla, la podéis descargar en internet,
es hasta da gusto leerla, ¿no? Teniendo en cuenta y situándonos en aquella época, en 1804. En la primera parte de la obra describe cómo está la ciencia o la interpretación del mundo de los meteoritos en aquel momento. Siguen pensando que aún son fenómenos producidos por la meteorología. En la segunda parte describe las características de la caída, la morfología del meteorito, y en la tercera parte describe también los métodos usados y el análisis del mismo. Los métodos usados, pues ya veis, casi, bueno, pues son muy rústicos, muy arcaicos, por decirlo de alguna forma, pero bueno, y hay cosas interesantes que usarán hasta el microscopio en aquellos tiempos, que era, de todas formas, Prost era un químico muy formado y con una amplitud de miras muy grande. La tabla del análisis de Prost se publica también y tiene su etiqueta. Y esta publicación de análisis también se hace en Francia en la revista de Física Química, Historia Natural y de las Artes. Esta se hace, si no recuerdo mal, en el 1805. En el 1954 se hace una revisión del análisis que había realizado Louis Prost. La verdad que para casi 2 siglos después tampoco se había desviado tanto. Sí que no encuentra, que no contempla el manganesio, el magnesio y el silicio, pero el resto de componentes son prácticamente los mismos y con muy pocas variaciones de porcentajes de tanto por ciento de componentes. Conclusiones de las que sacan los más expertos en analítica meteorítica del momento, Louis Prost y Edward Howard. Estos cuerpos tienen unas características propias con relación a la Tierra y completamente distintas a todas las relaciones de metales hasta entonces que se conocen. Las conclusiones. Y cómo caídos tan distantes en el tiempo o en el espacio geográfico tenían las mismas propiedades. A partir de estos momentos, de que ya se empieza a contemplar y el estudio de los meteoritos se empieza a asentar y a concebir que son del espacio exterior, la evolución de registro de aterrizajes, tanto de aterrizajes como de recogidas, evoluciona exponencialmente. Desde el 1841 pues se dispara ya. Se dispara también de la misma forma los estudios y las obras y publicaciones sobre meteoritos a nivel mundial. Y lo que he dicho anteriormente, también en la exposición, o sea, las colecciones de los distintos museos también son enriquecidas y recogen muchos y numerosos meteoritos. La evolución del número de meteoritos distintos se ve claramente desde el 1843 cómo sube hasta llegar al 2005. Este es el laboratorio que montó Louis Prost en
en la Escuela de Artillería de Segovia, que fue profesor allí, de químicas, que en aquellos tiempos era un laboratorio, pues, que podríamos decir de primera línea. Como conclusión, la introducción de los análisis químicos en el estudio de los meteoritos fue determinante para la nueva concepción de la ciencia meteorítica. Y gracias a ellos cambió, pues, el nuevo concepto de los meteoritos y la ciencia, por supuesto. Y muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos. Ahí.